nuestros coloquios. Seguimos con la segunda parte del tema de inclusión social. Hemos estado examinando cómo hay toda una serie de políticas que tienen su origen en la Comunidad Europea de resolver la exclusión social con inclusión social entendida como una serie de espacios privilegiados para que ciertos grupos sociales con características peculiares no se sientan agredidos, amenazados o excluidos por el resto de la sociedad. El problema está en cómo se incorporan. Y de eso hay dos modelos que queríamos ahora comentar. Uno de ellos es el peruano, que se está intentando hacer con el actual gobierno. Otro es el que se hace en Brasil. Este es un libro de un señor que se llama Lo que la izquierda debe proponer, Roberto Mangabeira, que es partidario de una situación prácticamente binacional, que por una parte el Estado sea muy neoliberal, muy capitalista, muy promotor del capital extranjero, y por otra parte tenga un intenso trabajo de promoción, protección de estas comunidades indígenas excluidas, con la finalidad de que allí también tengan recepción todos los que son necesitados de trabajo, todos los, en el caso de Brasil, gente sobre todo de raza negra, que no encuentra cabida en el mercado laboral. Y otro tema importante es cómo se maneja este asunto en China con las reformas. Cada año hay un libro muy interesante de la política económica china, un informe de sus actividades y sus distintas estrategias. Y una de las cosas que ellos prometen hoy en día es la estrategia y la armonía. La armonía entendida en el sentido confuciano de la convivencia de distintos espacios aparentemente inconexos. Y también practican una teoría de la inclusión social buscando mantener las comunidades indígenas chinas dentro de ciertos privilegios, cierta protección que contrasta fuertemente con la liberal que es la economía china industrial de las zonas costeras. Y tenemos finalmente el proyecto en nuestro país que ha surgido a propósito del caso de Madre de Dios, del caso de Cajamarca y del caso de otras comunidades campesinas e indígenas, de tener una serie de medidas especiales de protección para ellos distintas a las que se aplica al resto del país. Preguntaríamos a Agustín, ¿qué opinas de estas ideas que están incluso todavía en borrador, pero planean ser incluso llevadas al terreno de la práctica como un ministerio especializado? Bueno, una primera cuestión es que Mangabeira Unger es un profesor bastante reconocido en la Universidad de Harvard y fue llamado hace unos años, 4 años si no me equivoco, a ocupar un nuevo ministerio que creó el gobierno del entonces presidente Lula, denominado Ministerio de Asuntos Estratégicos, y le dio el encargo específico de tratar de abordar la mejora de las relaciones del Estado brasileño con las comunidades nativas para poder facilitar o incorporarlas al proceso de extracción de recursos naturales, tanto de madera como minerales o petróleo, y el gobierno del presidente Lula, ¿no?, con ese tipo de enfoque, y que mejoró ciertamente las relaciones que el gobierno brasileño venía teniendo hasta ese momento, ¿no? Luego, el tema está en que creo que la interpretación que existe en nuestro país tiene dos caminos. Por un lado, aquellos que la ven en función de una relación intercultural, aunque sin dejar de propiciar cierta multiculturalidad, inclusive a propósito, lo que puede ser muy peligroso, como señala el propio Sartori en su texto sobre la sociedad multiétnica, y por otro lado, quienes de una manera más gruesa han entendido la inclusión social como la superación de la pobreza, por lo tanto trasciende ya este mundo de las identidades étnicas y lo ven como un proceso de crecimiento, de desarrollo, que es una interpretación que se ha ido generalizando y que es la que aplican los ministerios, tanto el MINDES como este nuevo que se ha creado de inclusión social, es decir, ver cómo las políticas de alivio a la pobreza permiten seguir impulsando la incorporación de sectores que estaban en el segmento de pobreza extrema o de pobreza a superar esos niveles y poder ciertamente pasar a una situación de una mejor relación con el mercado y en general con la sociedad. Entonces, ahí hay un tema de superposición de conceptos y de criterios, ¿no? Una cuestión breve con la que quiero terminar este comentario es que Sartori en la sociedad multiétnica llama la atención sobre proponer sobre todo una política intercultural, es decir, no buscar que las identidades duras, digamos, se contrapongan, porque finalmente en la sociedad moderna uno tiene diferentes identidades, múltiples identidades, ¿no? Y por lo tanto critica
a aquellos que propician multiculturalidades más allá de ser un dato de la realidad y tratan de confrontar, ¿no?, estas identidades, lenguajes, ¿no?, orígenes determinados y lo que puede llevar a una situación más bien caótica. Entonces, yo diría que tender a la armonía, como dicen los chinos con su sabiduría confuciana de varios milenios, no es una mala idea. Lo que hay que hacer es traducir eso dentro de políticas de cohesión social, de igualdad de oportunidades. Si hay necesidad de una política especial de aislamiento, de tratarlas como entes que necesitan otro tipo de reglas, o hay que más bien tener facilidades de incorporación, y si es que ya hay un proceso de mestizaje avanzado en ellas, o deben ser vistas siempre como una especie de minoría étnica, ¿no?, en todo el sentido de la palabra. La respuesta es bien simple, ¿no? O sea, sí se necesitan impulsos mayores, ¿no?, porque son poblaciones que han estado pues, históricamente en problemas, pero no necesitan otro tipo de reglas, ¿no? Y eso sí, ahí quiero llamar la atención al concepto de plurinacionalidad, que es algo de que se esté manejando bastante, sobre todo en el mundo de ciencias sociales, y ahorita es lo que ha plasmado Bolivia en su constitución, inclusive. Entonces, ese es un concepto de que cada región, digamos, de las 24 regiones que tiene el país, una región puede declararse un estado independiente y que esas reglas separadas pueden hacer de que esa población simplemente en base a esas reglas puedan desarrollarse. Eso no es así, ¿no? Entonces, y además de que miente la realidad, ¿no? Porque justo como tú me estabas preguntando sobre el mestizaje, este país es un país mestizo. El que lo quiera negar está completamente equivocado. En toda comunidad nativa donde tú vayas vas a encontrar machetes, a menos de que estén demasiado alejados. Y cuando están muy alejados tienen relaciones con los que tienen machete, que son los que le llevan los adultos, ¿no? Sí, es un tema que no vamos a acabar en esta reunión, pero hemos, creo, sentado bastantes ideas que deben ser muy dignas de una discusión. Regresamos.